Hola, buenos días, buen día tengan todos ustedes. Antes de empezar, pues me presento, soy Julio Palau, tengo una ingeniería en sistemas electrónicos en el TEC de Monterrey y bueno, para no alargar mucho todo el currículum, pues agradezco mucho la oportunidad que me dan a todas las autoridades del presidio y con su permiso voy a empezar a compartir pantalla y vamos a platicar lo que es agua sustentable. Entonces, ya deben de estar viendo la pantalla y pues empezamos. Si nosotros destruimos el planeta y tuviéramos que viajar a otro planeta en una nave espacial, en un recorrido que no sabemos cuánto tiempo nos llevaría, y uno de los requisitos es que nomás podemos llevar un garrafón del agua, ¿qué haríamos? Esa es una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo conservaríamos el agua en este momento? Entonces, pues la noticia es que nuestro planeta es nuestra nave espacial, vamos con rumbo desconocido, no sabemos a dónde, y nuestro propio planeta nos dotó lo que se conoce del ciclo de agua para poder reciclar el agua. Si se fijan, pues en el agua del mar hay evaporación, se genera la nube, hay una condensación, el aire mete de mar hacia la tierra y choca con montañas y se enfría y entonces hay una precipitación. Esa precipitación pues cae y por escurrimiento genera los ríos o hay una infiltración en la tierra y genera corrientes subterráneas, acuíferos y tarde o temprano pues llegan al mar. ¿Hasta qué distancia podemos encontrar el agua? Depende de la altitud. Lo mínimo pues es que estemos a nivel del mar. Entonces, hasta ahí llega el agua. Cuando nosotros excavamos pozos que bajan más allá del agua, seguramente estaremos encontrando agua salada, que ya es propiamente del mar, o que ya trae filtraciones por parte de los sedimentos que han existido en la Tierra, ¿no? Después de tantos movimientos telúricos, y eso pues son sales y minerales muchas veces dañinos, como el cianuro, y entonces hay que tener cuidado con ese tipo de agua. Nuestra gestión del agua, primero pues debemos de captar de una fuente, ya sea de lluvia, del río, de un pozo. Después tenemos un almacenamiento, pueden ser tinacos, cisternas, tanques. Después viene una distribución, red de tubos y bombas. Luego viene un uso eficiente y esto es una educación que debemos de tener como ciudadanos sobre el cuidado del agua y la ensuciamos. Entonces luego, así como la ensuciamos, la tiramos. Lo ideal es que la reciclemos, limpiarla y volverla a usar. Eso es lo ideal. Pero pues en el camino se nos pierden agua, ¿no? La captación de agua de lluvia, no sabemos captar agua de lluvia. En el río corre y llega hasta el mar, entonces no estamos reteniendo el agua del río, se va y aparte viene contaminada y estamos creando pozos, esos pozos cada día baja más el manto freático y tenemos menos agua. El almacenamiento, pues pueden ser tinacos, cisternas, tanques, deben estar cerrados, porque si no están cerrados, se contaminan, se pudre esa agua que no está en movimiento y tiene que estar en lugares cerrados para que nos dure más tiempo. La distribución a través de tubos y bombas y no le hemos dado el mantenimiento en la ciudad a toda la red de drenajes y de agua potable y se están rompiendo y estamos perdiendo mucha agua por culpa de esa falta de mantenimiento en tubos y bombas. El uso eficiente, no somos eficientes en este manejo del agua. Seguimos jalando la cadena y echándole agua limpia y le echamos contaminación y de eso se va al drenaje. Y el reciclado, no sabemos reciclar, hemos creado pues algunos centros donde reciclamos el agua, pero son tanta la gente que existe en el mundo que ya quedó sobresaturado y no se le ha dado mantenimiento, entonces no sirve de mucho.
Eh, ¿Cómo está el agua en el mundo? Bueno, el 70% de la superficie está cubierta por agua y el resto por tierra. De ese 70%, el 30% se va en lo que viene siendo el agua dulce. Es agua dulce, el 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce. Esa agua dulce viene otra vez, como veíamos en el ciclo del agua, se evapora, se condensa, se precipita, se infiltra, hay escurrerías y forma ríos y forma lagos. Y pues si se fijan, del 100% de lluvia, se evapora el 72.2. Ese dato no lo conocían. Lo que más se evapora es el agua. Luego en ríos surte 21.4 y tan solo se infiltra el 6.4. Es muy poquito lo que se infiltra y es donde están los pozos que estamos ocupando esa agua del manto freático. Eh, Esa agua, el 70% está en glaciares, nieve, el 30% en aguas subterráneas de difícil acceso, porque cada día es más profundo, hemos bajado el manto freático, y menos del 1% es agua disponible para consumo humano y ecosistemas. ¿Y en qué lo ocupamos? Bueno, una vez que la extraemos, se va el 69% para regar el campo y dar de comer a los animales, un 19% en el sector industrial, y tan solo el 12% se ocupa en el sector municipal para darnos el agua potable que todos usamos. Eh, ¿Qué sucede en la ciudad de Oaxaca? La ciudad de Oaxaca requiere 37.8 millones de metros cúbicos al año, de los cuales SOAPA distribuye y con fugas 12.49. Ese sobrante, ¿cómo lo sustituimos? Bueno, pues compramos pipas que nos venden agua de pozos y ríos, que es 15.4. Se fijan, ya es mayor que la cantidad que nos da SOAPA, es mayor lo que nos venden los pozos, ¿no? De los que venden pipas de agua. Y hay un déficit, ese déficit se cubre a través de embotelladas que nos venden el agua que tomamos y que también proviene de pozos o de las propias pipas. Eso equivale a 10.27 millones de metros cúbicos al agua. Es decir, de lo que pagamos, solo 12.49 es al municipio y el resto lo estamos pagando a los que tienen el negocio de las pipas de agua o los que tienen el negocio de embotelladoras y compramos garrafones. Eh, en cuanto a, tenemos otra crisis, que es la crisis de la basura. El Estado genera 3.188 toneladas al día de basura. En los valles centrales se generan 1.052 toneladas al día de basura, casi un tercio de la basura que producimos en el Estado. La ciudad de Oaxaca genera 500 toneladas, pero ya no basura, sino de residuos sólidos urbanos, ya que el 60% lo recolecta el municipio, el 1% lo recolecta particulares, el 39% independientes que nos cobran por recoger la basura y que aparte la están tirando en el Atoyac. Y aprendimos a los orgánicos y entonces el municipio pasa y recolecta 100 toneladas al día, con el cual está generando abono orgánico. Sin embargo, es una tarea pendiente también del ciudadano el poder generar toda la basura orgánica y producir abono orgánico. Si vemos la crisis de energía, el 27% usamos en energía eléctrica, en rubros como iluminación de la casa, refrigeradores, lavadoras, microondas, televisores, etcétera, ¿no? Y por otro lado, para fines térmicos, usamos el 73% de energía, que normalmente lo usamos para bañarnos, calentar agua, o para cocinar en la cocina, el 73%. Entonces, son datos que a lo mejor no conocía y que pensaba que era más lo que gastábamos de electricidad que lo que gastamos de gas. Pero, pues bueno, aquí están los datos fríos. ¿Cuáles son las causas de la crisis alimentaria? Pues primero tenemos malas cosechas y reproducción de la reserva de los granos. Estamos comprando maíz transgénico y eso nos crea una superdependencia y no tienen la calidad que esperábamos con ese maíz. Segundo, tenemos una crisis energética y de biocombustible
Y entonces estamos ocupando el maíz, que debía ser para la alimentación, lo estamos ocupando para producir biocombustible. Tercero, pues hay más gente y esa gente pues demanda comida. Y entonces estamos ante tal demanda pues produciendo por volúmenes y eso genera que no haya diversidad de cultivo y con lo cual explotamos el campo o sobreexplotamos el campo. Entonces ya no nos está nutriendo con los nutrientes que le hemos estado quitando. Y finalmente, pues tenemos un cambio climático y ese cambio climático pues nos está afectando porque hay cada día sequías, hay incendios y eso va generando que no tengamos espacios donde sembrar. Hablemos ahora de los pozos. Normalmente un pozo lo conocíamos nosotros con el pozo artesanal, el cual llega de 5 a 20 metros. Normalmente esto existía en los pueblos, en sus casas, que lo ocupaban pues, para obtener agua, ¿no? Pero el manto freático se ha ido bajando, se ha ido yendo más profundo. Empezamos a tener bombas o pozos de 20 a 100 metros, que son lo que usan los municipios. Ya es mecánico y una bomba, y eso cuesta, requiere energía para poner a funcionar las bombas. Y mientras más profundo, más energía se requiere. Ya tenemos luego los pozos profundos de 200 a 700 metros. Por ejemplo, Guanajuato están sus pozos llegando a 600 metros. Michoacán están llegando a 700 metros. Y finalmente muy profundo, alrededor de 1000 metros. Y, por ejemplo, la leche de la laguna está hecha con agua proveniente de pozos muy profundos que contienen cianuro. Entonces, ¿cómo se lo quitan? Pues tienen que tener procesos químicos para quitarle el cianuro al agua y eso cuesta. Y entonces cada día nos estamos acabando el agua. Y pues una pregunta es, ¿por qué en lugar de ver hacia el cielo, veo hacia la tierra? Cuando si yo mirara hacia el cielo, vería que hay nubes y ahí podemos obtener el agua, porque tarde o temprano tiene que caer esa agua. Eh, Tenemos una crisis de gentes, de personas. Ya México ocupa el 10º lugar. Somos 128.5 millones de personas. En azul está Asia. Asia tiene más de la mitad de población en el mundo. Luego sigue África, un cuarto. Y luego el otro cuarto, pues está dividido entre Norteamérica y Sudamérica, que está en amarillo. Y luego vienen otros dos continentes, que es el europeo, que ha disminuido mucho su población, cada vez son más, y la gente africana está emigrando hacia Asia, hacia Europa. Y finalmente, muy chiquito, Australia, ¿no? Australia, pues tienen muy poquitos habitantes y tienen mucho territorio. Ahí va a ser un espacio a ocuparse en un futuro. Tenemos un problema con el cambio climático. Nuestra temperatura en 1850 era de 14 grados y en el 2024 es de 20 grados. Se está calentando las aguas y se está calentando el planeta. Eso, pues los humanos somos como un virus y el ser, que es el planeta, pues se protege y sube su temperatura. Entonces, tenemos un problema de calentamiento global. ¿Todo esto a quién le afecta? Pues obviamente que a los más pobres, porque esto obliga a que haya inmigraciones y estamos viendo cómo se va moviendo más la gente de un lado a otro. Están llegando muchos africanos a Europa. Aquí mismo en México hemos sufrido las migraciones de venezolanos, haitianos, de centroamericanos, etcétera. No hay agua y al no haber agua, pues no se puede regar y al no poderse regar, pues no tenemos calidad en alimentación. Tenemos pues, alimentos escasos y de mala calidad. Estas son las estadísticas en México. Hay 6 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua. De todos los acuíferos de México, tenemos 653 acuíferos de uso intensivo, es decir, lo estamos ocupando, en lugar de ocupar y sacar agua una vez al día, estamos sacando agua 2 veces al día o 3 veces al día. Y eso nos ha generado que 108 están sobreexplotados. Sobreexplotados significa que ya le sacamos más agua que la que ingresa. Entonces, tenemos el peligro de que ya no nos sirvan esos pozos. Y finalmente, hemos construido pozos profundos y esos profundos hemos roto la barrera del nivel sobre el mar y ya tenemos agua con sal.
Y entonces tenemos otro problema porque ya sobreexplotamos esos mantos acuíferos y no tenemos agua, nos estamos acabando el agua de la tierra de los acuíferos profundos. Este es el mapa en el cual vemos cómo está el clima en México. En Oaxaca, pues sí tenemos puntos ya críticos donde tenemos sequías, este, extremas, algunas severas, y tenemos suerte de que algunas regiones todavía no tenemos más que una sequía que estaría sin sequía, ¿no? Pero con este cambio climático seguramente vamos a tener otro tipo de panoramas. Esto es en agosto, que es temporada de lluvias, cuando se tomó esta imagen de parte de la Conagua. Eh, ¿Cómo se mide el agua? El agua de lluvia. Entonces, en una zona árida, bueno, déjenme primero les explico que se pone un cajón de 1 metro por 1 metro, que sería 1 metro cuadrado, y se vierte en este cajón 1 litro. Y lo que mide en una regla es 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro que equivale a 1 litro de agua en metros cuadrados. Entonces, en una zona árida, lo que cae de agua en el año son 250 milímetros. En una zona semiárida, 500 milímetros, zona semihúmeda, húmeda, 1000 milímetros en el año, y en una zona húmeda, 1980 milímetros en el año. En la ciudad de Oaxaca, para ser específicos, caen 854 milímetros de agua. Es decir, que caen 854 litros cada metro cuadrado. Eh, Esta es una gráfica de precipitaciones por metro cuadrado en cada mes. Si se fijan, en enero caen 2.4, en febrero 4.6, en marzo 17.6, en abril 47.6, mayo 97.9, junio es el mes que más llueve en Oaxaca, 188.3, julio 118, agosto 131, vuelve a elevarse en septiembre 163, octubre 63 y ya empieza otra vez a disminuir noviembre, diciembre, enero y febrero. Estos meses pues ya sería como el invierno. Eh, en total la suma de todas estas precipitaciones nos da 854.4. Si su casa es de 10 metros por 10 metros, son 100 metros cuadrados. Debería de captar en el año 854 por 100, 85.440 litros. Si su tinaco es de 1000 litros, debe de captar 85.4 tinacos de 1000 litros en el año. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos tinacos llena de agua de lluvia en un año en su casa? Y eso es una tarea que estamos reprobados. ¿En qué consumimos el agua? Pues el agua, cada vez que le jalamos a la cadena del WC, se van 5 litros. Ocupamos 2 litros para beber por persona. Si nos bañamos, ocupamos 50 litros si nos bañamos 5 minutos. Después de 5 minutos, pues se van incrementando esto. El lavarnos las manos en el día son 10 litros. En cocina ocupamos 8 litros. Si lavamos platos son 50 litros. Si lavamos el coche son 500 litros. Y si ponemos la lavadora por carga son 80 litros. En total, ¿esto cuánto es o a cuánto equivale? Pues bueno, más o menos se calcula que una persona, su consumo normal, son de 100 litros al día, por lo cual 365 días, una persona en un año consume 36.500 litros. Si del agua de lluvia captamos 85.000 litros, nos puede ser perfecto para que 2.3 personas vivan con el agua de lluvia que se capta. Y esto es un parámetro interesante porque tenemos que tener dónde almacenar esa agua. Eh, ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Pues primero tenemos incendios. Tenemos en Oaxaca, que fue una temporada especialmente alta en incendios. Tenemos sequías y tenemos huracanes. Caen en poco tiempo gran cantidad de agua. Estos incendios, todo esto producido por el cambio climático, pues están matando árboles y esos árboles, pues es fuente de vida. Entonces, tenemos un problema al momento en que se quema un bosque. El otro es que tenemos una sobrepoblación terrible de gente, cada vez somos más habitantes y a todos los habitantes
hay que darles servicios, entre ellos el agua, y no están siendo educados y están ensuciando el agua y crea un problema del medio ambiente. Por otro lado, en el campo, que es la mayor cantidad de agua que se ocupa en el campo, pues la desperdiciamos porque no estamos ocupando nuevas técnicas pues de sembrar y de alimentarlas con agua, como pudiera ser la técnica de siembra por goteo. Y entonces toda esta agua se nos evapora. Entonces vimos que el mayor porcentaje de agua se desperdicia por evaporación. Luego tenemos autoridades que no saben, no entienden, y por abajo del agua pues hacen negocios, ¿no? Ya sea que tengan su propia distribución de pipas, cosas de ese tipo. Y bueno, pues el ciudadano que no está acostumbrado a cuidar el agua. Y esto genera todo este problema en estas crisis. Eh, Tenemos pues una apatía. Hemos visto que tenemos autoridades que no tienen conocimiento y entonces pues no actúan de inmediato, ¿no? Estas obras hay que empezarlas a hacer en época de secas para que cuando lleguen las lluvias pues ya estemos recolectando el agua. Y pues también hay negligencia, nepotismo, corrupción de las autoridades. Entonces, pues es de los dos, ¿no? Tanto del ciudadano, que no usamos buen uso del agua, y de las autoridades que no actúan para ayudar a los ciudadanos a que tengan esta conciencia, se capaciten y se invierta en donde debe invertirse para tener una solución al problema del agua. ¿Qué soluciones presentamos? Pues tenemos agua, basura, energía, alimentos y valores. Entonces vamos a verlos. Lluvia, nuestras fuentes es la lluvia, la principal. La otra es que ya estamos ocupando es en ríos, lagos, lagunas, presas y pozos. La otra es en el mar a través de la desalinización y es un proceso muy caro y que no hemos encontrado todavía la manera de que no contaminemos. El desalinizar es quitarle la sal al mar y esa sal crea salitre y ese salitre es muy terrible y perjudicial para el medio ambiente. Entonces no sabemos qué hacer con ese salitre. Y finalmente, ya como caso extremo, una fuente de agua va a ser el drenaje. Y tenemos que aprender a limpiar el agua sucia del drenaje para volver a ocupar esa agua. Si se fijan, una es la recolección de agua de lluvia, que es la más importante, y todos los techos, pues si se fijan, no tenemos canaletas para captar esta agua de lluvia. Esta agua de lluvia, pues hay que poner cuando llueve una canaleta. Esta canaleta debe bajar a un filtro donde quitemos toda la impureza que pueda tener el techo. Hay excrementos de palomas, de ratas, bichos, polvo, etcétera. Entonces tenemos que tener una trampa que tenga arena y grava para que vaya filtrando esta agua que nos cae. Y de ahí ya se manda una cisterna. Tiene que estar con tapa para que no se contamine. Y luego una bomba para que la podamos reusar y que la suba al tinaco. Si usted tiene recolección de agua de lluvia y no está tapado, lo que va a hacer es generar un problema de mosquitos y que se pudre el agua. Entonces, un agua así dura 3 días y tenemos una fuente de contaminación. Entonces, hay que tener cuidado en cómo recuperamos el agua de lluvia. ¿Qué pasa si no lo hacemos en la casa? Bueno, ahí hemos visto cómo los árboles que están sembrados en las ciudades, en las banquetas, pues son planchas de cemento y de asfalto. Y esto ha generado que los árboles, sus raíces salgan hacia afuera, porque tienen que alimentarse. Entonces, ya sea que boten la banqueta o que salgan sus raíces, y esto en el momento en que viene un aire fuerte, pues los va a tumbar. Entonces estamos hablando a Protección Civil de que vengan a cortar el árbol y cada vez que cortan una rama del árbol, pues porque se están secando, pues tenemos un problema porque estamos matando a los árboles que son la fuente de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay que hacer un hoyo en la banqueta y poner un hoyo con piedras y que el agua entre a este canal, digamos, y que alimente el manto freático. A la altura de del cordón se pone una rejilla
para evitar que entren animales y entre el agua, con un espacio para checar y que quitemos la basura que tenga acumulada ahí de la absorción. Y esto va a permitir que el agua entre a este canal con 1 metro de profundidad o 1,5 metros y podamos otra vez hidratar los mantos freáticos, rehidratar el árbol y volver a captar más rápido el agua para los mantos freáticos. Si se fijan en una lámina anterior, vimos que era muy poquito el porcentaje que se infiltra. Tenemos que ayudar a que se infiltre más agua para volver a reabastecer los mantos freáticos. Otra es recolectar el agua de lluvia para la calle. Hacemos lo mismo, pero ponemos contenedores sobre la calle, de tal manera que sobre la banqueta hacemos una tubería, ponemos un círculo donde va a caer el agua. Esto crea un vórtice. Este vórtice me genera electricidad con la cual voy a prender una bomba y entonces puedo trasladar el agua de un nivel a otro nivel. Y voy subiendo el agua, voy creando baterías de agua y voy teniendo electricidad gratis. Esto me cuesta pues nada más el tanque y la bomba. Y después por energía eléctrica vamos subiendo esta agua a diferentes niveles. ¿No? Entonces tenemos la fortuna en Oaxaca de que tenemos desnivel y entonces cae el agua muy rápido. Esto es una energía que podemos aprovechar para generar electricidad y entonces poder captar el agua de la lluvia, que no se nos vaya, la podemos captar y almacenar en este tipo de contenedores. Eh, ¿Cómo se hace? Pues tenemos que hacer un hoyo. Este hoyo, hasta abajo se pone piedra, una capa de 40 centímetros, piedra bola. Luego ponemos grava, una capa de 30 centímetros. Ponemos arena, una capa de 5 centímetros. Ponemos azúcar morena, capa de 2,5. Echamos gravilla, una capa de 20 centímetros. Y luego sal gruesa. Y podemos rellenar hasta arriba otra vez gravilla. Se pavimenta, se pone el tubo conductor y tenemos listo ya nuestras pequeñas trampas para captar agua. ¿Qué costo tiene esto? Bueno, fuimos con un arquitecto que nos cotizó todo lo que se tenía que hacer y nos da un total de 979 pesos. Seguramente puede salir en menos, sin embargo, pues ya haciéndolos en volumen y sin embargo, pues es el costo que nos dio. O sea, con 1,000 pesos podemos tener en cada cuadra un pequeño captador de agua de lluvia o para manto freático o para almacenarla en nuestro beneficio, todos los vecinos. Tenemos que sembrar árboles. ¿Por qué? Porque primero funciona como amortiguador de ruido. Segundo, ayuda a refrescar el medio ambiente. Si ustedes toman la temperatura cuando es temporada de calor del pavimento sin sombra a del pavimento con sombra, va a ver que hay una diferencia como de 20 grados. Evita sequías e inundaciones. ¿Por qué? Porque el agua, la raíz la mete, interviene en el ciclo hidrológico del agua. ¿Por qué? Porque las hojas también sudan y evaporan y vuelve a generar un ciclo hidrológico. Luego ayudan a proteger el suelo y evitar la erosión. Las raíces ayudan a que se mantenga sellado el piso, ¿no? Y no haya erosión. Funcionan como pequeños ecosistemas donde viven insectos y animales y aves, ardillas, etcétera. Contribuye a la recarga de los mantos acuáticos, capturan el CO2 atmosférico y lo convierten en oxígeno y retienen las partículas de polvo que hay en el aire. Entonces, tiene muchos beneficios el sembrar un árbol y parece que estamos haciéndolo al revés, estamos tirando los árboles, incendiando los árboles en lugar de seguir sembrando árboles, ¿no? Eh, ¿Cómo hay soluciones en el campo? Bueno, pues podemos sembrar agua. Esto no es para todos los lugares, esto tiene que ser en un lugar donde haya bosque y lo que hacemos es poner como un jalador para el agua y que empiece a brotar agua. Se hace en 1 metro cuadrado, se hace en 3 hoyos de 30 centímetros de diámetro y de 50 entre cada hoyo y que tenga una profundidad de 1,5 metros. Se rellena otra vez con piedra de río,
sal gruesa, grava de río, azúcar morena y grava y se tapa. Esto se hace y en 6 meses estamos viendo cómo sale agua. Creamos un venero de agua. ¿Qué es lo que hicimos? En lugar de hacer un pozo y tener que trabajar en subir el agua, lo que hace esto es que llama al agua y empieza a salir agua de allí. Esto hay que probarlo. Les digo que tarda entre 6 y 7 meses en que ya empiece a salir el agua de manera superficial. Eh, También creamos donde hay eh, pues bajadas, eh, tapamos una ladera, la tapamos y creamos como un pequeño alberca, una pequeña presa. Entonces, normalmente es como lo ven en azul o en verde, que es recto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo ideal es hacerlo tipo pirámide, que sea escalonada. ¿Para qué? Para que podamos sembrar en cada terraplén, ¿sí? Y esas flores van a ayudar a que le tape el sol al agua y se evapore menos. Y podemos ir aprovechando que se enraice y nos va a hacer más sólida esta construcción. Entonces, nos puede servir, hay menos evaporación y las raíces pues retienen el agua. Y podemos poner una pequeña rampa recta en la cual pueden bajar los animales a beber agua, pero van a respetar los terraplenes para no meterse a comer pues las plantas, ¿no? Entonces, una recomendación es que la hagan de este tipo. Si pueden además hacer pues sembrar, pues mucho mejor, porque entonces ya logran que se retenga más el agua, ¿no? No hay tanta evaporación. Eh, Aquí está un ejemplo, cómo se fueron creando bordos, terraplenes, y en estos terraplenes, pues según va bajando el nivel del agua, pues vamos teniendo espacios que quedan y que son húmedos, ¿no? Y cuando hay temporada de lluvia y sube otra vez el nivel, pues vuelve a tapar toda esta parte y seguimos teniendo plantas en la parte inferior. Lo otro, cuando el terreno es plano, pues podemos crear pozos de absorción. Un pozo de absorción es un pozo donde entra el agua y un pozo normal, pues es donde le sacamos el agua. Estos pozos, pues tienen que ser pozos areneros, donde entra el agua, pero va a haber un espacio para que se asolve la arena y no pase al siguiente nivel y vamos pasándolo de un lado al otro hasta que ya llegan con tubería hacia el pozo y ya le surten de agua. Entonces, si se fijan en esta imagen, ya hemos sacado el agua que se tenía que sacar, ya disminuyó el nivel del manto freático y tendríamos que hacer un pozo más profundo para llegar acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues del mismo hoyo donde se saca el agua, se vuelve a sembrar agua para que este nivel vuelva a subir y de esa manera no tengamos que hacer pozos más profundos. Al contrario, en temporada de lluvia, eso nos sirve de almacenamiento para que vuelva a subir el nivel del agua. Esto ya está ocupando. Nos mostró el doctor José Luis Santiago en San Antonino Castillo Velasco cómo le hicieron y cómo crearon llegó con agua y con agua dijo que esa agua era de ellos y interpusieron demanda y amparos y entonces tienen un modelo donde esa agua ya que da los permisos en la comunidad, no solo con agua. Y entonces tienen que usar este sistema para toda la gente que quiera empezar a sembrar y usar los terrenos para poder tener sus huertos, ¿no? Y esto pues lo lograron ellos allí en esa comunidad. La otra es riego por goteo. Tenemos nuestras bombas, las almacenamos y en lugar de regar viene la tubería y esa tubería va alimentando por goteo cada una de las plantas. Miran, oye, pero es costoso poner la tubería. Pues sí, pero es más costoso no tener agua. Entonces, podemos poner un pequeño hoyito en la cual va goteando y va dándole el agua que necesita la planta, pero nada más. Esto le ayuda a crecer a la planta, no generamos problemas de que se evapore el agua y desaprovechemos esa agua. Y de esa manera, con una inversión relativamente pequeña, podemos tener buenas cosechas
de nuestras huertas y hortalizas. Tenemos que trabajar en comunalidad. Comunalidad es que tengamos variedad de productos y que haya el intercambio, que tengamos también pues una planeación de los animales, las gallinas, los chivos, y que no tengan libertad de comer donde quieran, sino que tengamos parcelas definidas para cada año para el alimento de los animales de granja. Tenemos que seguir practicando el trueque entre nuestras comunidades. Tenemos que crear viveros en los cuales podamos tener acceso rápidamente a plantas. Podemos tener acuacultura y empezar a sembrar granjas de peces donde podamos tener un alimento y proteína en la misma comunidad. Y pues bueno, estos son ejemplos en fotografía de lo que se puede ir haciendo, ¿no? Eh, Finalmente, ¿cómo reciclamos las aguas? Pues las aguas tenemos que tener un desarenador de la casa, un clarificador donde ya las sustancias profundas se van, generamos lodos, de ahí viene un clarificador secundario, luego se desinfecta el agua, se trata, generamos ya un lago, ya de agua dulce, y podemos hacer otro proceso por evaporación, subirlo al tinaco y que ya sea agua potable. Vamos a acabar tarde o temprano teniendo que hacer esto por fraccionamiento, por colonia, porque hemos sido rebasados en capacidad de habitantes y en presupuesto para darle mantenimiento a todo esto. Entonces estamos diseñando prototipos de cómo hacerlo en la casa, para que en la casa yo tenga todo esto en un pequeño espacio y pueda tener agua potable a partir del agua de drenaje. Nuestro paradigma actual es que se toma de la fuente limpia el agua limpia, se crea la infraestructura para llevarla a la casa, la usamos en la casa, allí la ensuciamos y luego hay que tratarla. Entonces tenemos que definir entre si la tiramos de nuevo al río y ensuciamos el río y el mar, o la reciclamos y nos vuelve a subir, a servir a nosotros, como si fuéramos la nave espacial y que nomás tuviéramos un garrafón de agua para todo el viaje. Eh, en una colonia, pues hay que estudiar el plan de ordenamiento territorial, estudiar la red de drenaje, requerimientos de áreas, sacar niveles y espacios donde se puede montar esta pequeña planta de tratamiento, tener personal capacitado y certificado para que lo sepan hacer, capacidad de operación, hay que medir cuánto desperdicio por drenaje se genera de todo ese fraccionamiento, qué es lo que esperamos, qué rendimientos debemos de obtener, se hace el estudio y que lo acepte la comunidad, se hace el proyecto de obra, se hace un plan de residuos y subproductos y checar los aspectos económicos. Todo esto tiene que ser sustentable para que cuidemos el medio ambiente, cuidemos a la sociedad y cuidemos que se mantengan los recursos económicos para poder hacerlo. Checar los aspectos ambientales, los aspectos financieros y los aspectos de crisis, como pueden ser temperaturas, lluvias, la topografía, análisis de suelos, análisis hidrológicos, riesgos de desastres naturales, análisis de agua, etcétera, ¿no? Eh, la basura, pues también tenemos que aprender a separar la basura, la parte orgánica, la parte inorgánica, y también tener lo inorgánico no reciclable, que pueden ser tintas, cotonetes, curitas, que llevan, por ejemplo, sangre y que puede estar contaminada, o pañales o cosas de ese tipo. Y manejo especial o voluminosas, como pueden ser colchones, como pueden ser aparatos electrónicos, como pueden ser estufas, celulares, etcétera, ¿no? Entonces, deberíamos de hacer 4 tipos de contenedor y en esos contenedores clasificar la basura de esa manera. Eh, la parte de los inorgánicos reciclables, pues normalmente es papel y cartón, plástico, metales, vidrio, ropa, textiles, madera y envases multicaja, ¿no? Que vienen mezclados varios elementos como aluminio y cartón. Una opción es la parte del orgánico, es tener lombricomposta en casa, y esta lombriz pues se come su peso diario en comida. No tiene dientes, lo que hace es como si fuera un intestino, nomás absorber, absorber y absorber. Entonces tiene que estar húmedo.
no que se ahogue, pero sí debe estar húmedo. Y entonces su peso diario lo convierte en abono. ¿Eso qué significa? Que si yo produzco 1 kilo de orgánico en la casa, debo tener 1 kilo de lombriz para poder procesarlo al día. Ese es el factor. Y es un abono muy rico en minerales y en materia que le ayuda a las plantas. Este, luego podemos hacer premios por separar la basura, tener contenedores de papel, de plástico, de vidrio, etcétera, por medio de un código QR, generar puntos, hablar con las partes empresariales y que se puedan canjear estos puntos por algunos premios o otorgar un diploma o generar valor agregado a cada producto. A los aluminios podemos hacer marcos de aluminio, al plástico podemos hacer maderas de plástico que luego se pueden ocupar. Las casas, pues empezamos a construir casas verdes con todo este tipo de cosas. Y ya no se vende el kilo de aluminio a 1 peso, sino podemos vender marcos de aluminio en 10,000 pesos. Entonces, pues hay mucha diferencia. Se puede invitar a participar a artistas y a los comercios para que donen obras o hagan los contenedores con obra y se vean bonitos en algunos puntos de la ciudad y permitan la recolección de estos residuos sólidos. Involucrar a emprendedores y que nos diseñen productos que tengan que ver con el reciclado de estos materiales. Capacitar a toda la gente que creen conciencia y que podamos usar todo este tipo de material. Por otro lado, captar la energía térmica del sol. Hoy desperdiciamos toda la energía del sol. Captar energía eólica del aire y captar energía hidráulica de las bajadas de la casa. Ya tenemos aparatos que se conectan a la bajada, a los conductos, y nos van generando electricidad. Otra es que empecemos a tener huertos urbanos en las casas, huertos selectivos, en el cual no todos los vecinos siembran tomates, uno siembra tomate, otros llevan manzanas, otros siembran fresas, otros siembran milpa, y entonces hay un intercambio de lechugas por tomates, etcétera, ¿no? Y luego también podemos crear huertos comunitarios que requieren un espacio más grande, y entonces ya sembramos la milpa, pero la milpa como se sembraba antes, ¿no? Donde el maíz es la vara para que luego crezca el frijol, y sembramos calabaza porque se extiende y tapa y no permite que otras plantas crezcan con esa hoja tan grande que tiene la calabaza. Y eso permite que el ciclo de la tierra se regenere. Y no hay que hacer surco, sino hay que hacer hoyo para que podamos sembrar y no matemos todos los minerales que tiene la tierra. Y la crisis de valores, pues uno, contar cuentos, es importante el que tengamos ese contacto con la juventud, con los niños, y se va contando cuentos que van educando a los niños. Hoy en día hemos perdido esa capacidad, la mayoría ya tiene celulares, y entonces para que el muchacho no esté creando y dando lata, le damos el celular y que haga lo que quiera, y eso es un grave problema porque entonces pues no están aprovechando ese tiempo valiosísimo de convivencia con los nietos para contarles cuentos y crear valores dentro de ellos. Dar cantidad y calidad. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo, pero le doy calidad en mi trato a los hijos. Sí, pero también necesitan cantidad. Entonces, dale los dos, cantidad y calidad. Tercero, el uso de la tecnología, como es el celular, debe ser medida y vigilada. Hay aplicaciones muy buenas que les enseñan a sumar, a restar, a leer, etcétera, pero tenemos que estar ahí al pendiente de que hagan eso y no se vayan por otros caminos. Enseñarles temas de supervivencia como sembrar, cultivar, cocinar, limpiar, organizar, respetar, curar, amar es muy importante, que les enseñemos a querer la vida, a querer el campo, a querer a los animalitos, convivir, escribir, leer y jugar, ¿no? Los niños aprenden jugando. Este, los invito a que cada quien ponga su granito de arena. No tenemos otro planeta más que este. Si sus autoridades no lo entienden o no le ven que tengan soluciones, pues cambie de autoridad. Aprenda y eduque a sus hijos, es muy importante.
busque ayuda de expertos. Si no sabe hacer algo, generalmente hay alguien que sí sabe y hay que consultarlo y hay que preguntarle. Y pues hay que organizarse por colonia, por agente, por municipio. Y pues hay una frase que me gusta mucho, que dice que el último árbol, cuando el último árbol se ha talado, el último pez se ha pescado y el último río se ha envenenado, nos daremos cuenta de que no podemos comer el dinero. Entonces, deje de ser ambicioso y vamos a buscar cómo hacemos conectividad y colectividad y comunalidad entre todos para resolver un problema que hoy nos acusa, que es el agua. Pues muchas gracias. Este es un auto solar que desarrollamos. Este es mi correo, julio.palau.rans@gmail.com. Y por WhatsApp también se pueden comunicar con el número 951-194-0420. Y pues bueno, agradezco a todos ustedes el que nos hayan visto y este video pues lo van a poder compartir con quien sea. Muchas gracias y estoy al pendiente.